Vamos a iniciar. Invitamos al doctor Dimitri Gutiérrez, director general de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático del IMARPE, quien dará las palabras de bienvenida al ciclo de charlas científicas virtuales sobre investigaciones oceanográficas y de cambio climático, y que iniciamos esta tarde de hoy con el tema sobre el modelado numérico de los impactos del cambio climático en el mar peruano. Adelante, doctor Gutiérrez. Buenas tardes, gracias Virginia, bienvenidos a todos. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes, público invitado, a estas charlas científicas relacionadas a las investigaciones oceanográficas y de cambio climático que venimos realizando en el Instituto del Mar del Perú. Quiero aprovechar estos minutos para poner en relieve el contexto en el cual tenemos esta pequeña iniciativa. Las Naciones Unidas desde el año 2017 llamaron a la implementación del Decenio de los Océanos. El Decenio de los Océanos no es otra cosa sino el impulso a la investigación científica relacionada a, digamos, la dinámica y la ecología de los océanos, pero también para impulsar la problemática de los océanos en el contexto del cambio global en la primera línea de la agenda internacional. Como sabemos, los océanos producen gran cantidad de servicios que son esenciales para la vida, no solamente del ser humano, sino de una serie de ecosistemas. Y se encuentra amenazado debido a los efectos del cambio climático, tales como el calentamiento, la acidificación de los mares y la desoxigenación. Como resultado de esto, entonces, una serie de servicios que brinda el océano se ven amenazados. Y, lógicamente, en el caso del mar peruano, esto no es una excepción. Dentro de los objetivos o la visión del Decenio de los Océanos, se busca que durante esta década, ¿no?, que estaría culminando el año 2030, se logren, ¿no?, los siguientes objetivos. Impulsar a que el océano sea limpio, saludable y resiliente, productivo, predecible, seguro, accesible en términos del acceso a la información y también inspirador y estimulante, en el sentido que la sociedad humana entienda y valore al océano en relación al bienestar humano y el desarrollo sostenible. Entonces, dentro de este marco, nosotros hemos, digamos, impulsado esta iniciativa, este pequeño grano de arena, para socializar ante la comunidad los estudios, investigaciones que venimos realizando en el Instituto del Mar del Perú, específicamente en la Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y de Cambio Climático, las cuales empiezan hoy con este webinar orientado a el desarrollo de las investigaciones relacionadas al modelamiento justamente de los efectos del cambio climático. Sin embargo, en futuras jornadas también desarrollaremos los temas de cambios oceanográficos asociados al Niño frente a la costa peruana, incluyendo el Niño costero, la dinámica del afloramiento costero peruano desde la dinámica misma de los vientos, pero también de sus efectos en los sistemas bentónicos asociados a este ecosistema, la exploración del pasado y de los ambientes profundos del mar peruano, esto en base a algunas investigaciones e iniciativas que venimos realizando hace algunos años. También tendremos un panel sobre avances en el estudio de la biodiversidad del plancton en el mar peruano. Y finalmente, habrá un webinar acerca de las floraciones algales nocivas y sus impactos en el ecosistema marino costero. Estos webinars se desarrollarán los días viernes de cada mes y estarán siendo difundidos oportunamente a través de las redes sociales del Instituto del Mar del Perú. Entonces, dicho esto, no me queda más sino que reiterarles la bienvenida, ¿no?, y declarar inaugurado este ciclo de webinars, dando el pase a el doctor Jorge Tam, quien presentará las exposiciones que vienen a continuación. Muchas gracias.
Gracias, Dimitri. Buenas tardes. Bueno, el tema central de las dos exposiciones de hoy día es modelando los impactos del cambio climático en el mar peruano. Es importante mencionar que el uso de modelos de simulación en el mar peruano es cada vez más necesario, ya sea para simular proyecciones de escenarios futuros de los impactos del cambio climático, así como para incluir aspectos evolutivos y socioeconómicos en estos modelos. De esta manera, los modelos ecosistémicos permitirán diseñar medidas de adaptación específicas para el sector pesquero y acuícola peruano. En primer lugar, voy a presentar al doctor Adolfo Chamorro, quien es físico y magíster de la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de la Sorbona de Francia. Es investigador en modelado de la interacción océano-atmósfera del Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y del Cambio Climático del IMARPE. En esta oportunidad brindará la charla titulada Proyecciones de los vientos superficiales frente a la costa peruana ante el cambio climático. Esta es una investigación enfocada en la dinámica del viento costero en el sistema de afloramiento peruano, bajo un escenario futuro de cambio climático. Le cedo el micrófono al doctor Chamorro. Gracias. Sí, gracias doctor Tan por la presentación. Bueno, voy a compartir el PPT. Bien, primero buenas tardes a todos y todas. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con colegas del Instituto de Investigación de Francia y colegas de IMARPE. Es un trabajo que ha sido publicado recientemente en la revista Climate Dynamics. Como mencionaba el doctor Tan, está enfocado en las proyecciones, de la respuesta de los vientos frente a la costa peruana ante el cambio climático. Bien, aquí a la izquierda pueden ver un mapa del viento y la presión promedio frente a la costa sudamericana. Esto nos permite ver que frente a la costa peruana los vientos tienen dirección del sudeste, soplan hacia el noroeste y son cuasi paralelos a la línea de costa. Por otra parte, aquí los contornos, que son los contornos de presión, permiten identificar la posición promedio de un sistema de alta presión atmosférica presente en la región, conocido como el anticiclón del Pacífico Sur, APS, que es el principal forzante de este flujo de vientos en la región. Por otra parte, en el continente, podemos ver, se representa aquí por esta mancha negra, la presencia de la cordillera de los Andes, que también tiene un papel importante en la dinámica de los vientos cerca de la costa. Aquí a la parte derecha, este es un esquema del afloramiento costero, uno de los principales procesos físicos en el mar peruano, que está forzado por los vientos superficiales. Estos vientos producen un transporte de las masas de agua en la superficie cerca de la costa hacia mar adentro. Esto lleva al ascenso, al afloramiento de aguas de las profundidades hacia la superficie cerca de la costa. Estas aguas son frías y además ricas en nutrientes. Entonces la disponibilidad de estos nutrientes en la superficie gatillan la alta productividad biológica y pesquera que tiene nuestro mar. Bien, entonces, ante esta importancia del viento, la pregunta es, ¿cuál será la respuesta de los vientos ante el cambio climático? Bueno, se conoce una hipótesis propuesta por Vacuum, en el que es basado en
en las observaciones de un reforzamiento del afloramiento en los diferentes sistemas de afloramiento del mundo, indica que este reforzamiento del afloramiento se debería a que debido al calentamiento global, el continente se está calentando más rápidamente que los océanos. Entonces esto aumentaría la presión en el océano y disminuiría la presión en el continente, generando un refuerzo de este gradiente de presión, y que a su vez eso reflejaría una intensificación del viento en el futuro, ¿no?, asociado a este incremento del gradiente o de la diferencia de temperaturas entre el continente y el océano. Ahora, por otra parte, Oikaszewski et al. 2015 analizaron los datos de los modelos globales para ver estos cambios posibles en el esfuerzo del viento. Aquí ven un mapa de los cambios proyectados comparando el periodo 2071-2100 con el periodo 1861-1890 para los 4 sistemas de afloramiento más importantes en el mundo. Si vemos aquí, está la región de Humboldt. Los colores en rojo indican que en esas partes, en esas porciones que son las que están hacia los polos, se espera una intensificación de este esfuerzo del viento, pero contrariamente, las porciones que están hacia el Ecuador, que están en color azul, se observa un debilitamiento de este esfuerzo del viento, contrario a la hipótesis de Bach. Entonces, se observó un incremento del viento, pero a altas latitudes, y un debilitamiento a bajas latitudes. Ahora, cuando se estudia el viento cerca de la costa, hay muy pocos trabajos que han hecho un análisis de los vientos a alta resolución, dado que los modelos globales tienen limitaciones para la reproducción de las características del viento cerca de la costa. Para la región peruana-chilena tenemos los trabajos de Govanova et al. 2011. Aquí muestro los resultados de este trabajo. Ella analizó entonces el cambio del viento cerca de la costa, y para Perú encontró que en invierno no se espera un cambio en la intensidad del viento, mientras que en verano es posible esperar un cambio o un debilitamiento entre 5 y 10%. Por otra parte, se tiene el trabajo de Belbadati et al. 2014, quien hizo una reducción de escala, un downscaling, usando el modelo LMDZ para analizar los cambios del viento. Él mostró que en verano se esperaría una reducción del viento entre 20 y 30%, mientras que en invierno también se espera un debilitamiento entre 5 y 10%. Él además analizó qué procesos podrían estar involucrados en este debilitamiento, y observó que estaba asociado a un desplazamiento del sistema de alta presión del APS hacia los polos. Ahora, estos trabajos han realizado proyecciones del viento que aún son de baja resolución, están entre 50 y 100 kilómetros. En ambos casos se usó solo un modelo, el IPCL, bajo los escenarios futuros en el que se duplica y se cuadruplica las concentraciones de CO2. Además, en estos trabajos no se ha estudiado el papel que podrían tener los gradientes de la temperatura del mar, que de acuerdo a algunas últimas investigaciones recientes, se ha mostrado que estos pueden tener un papel muy importante en la dinámica del viento frente a la costa. Entonces,
En el trabajo que realizamos, nosotros hicimos una reducción de escala del promedio multimodelo de 31 modelos globales del CEMIP5. Bueno, acá pueden ver la lista de estos modelos, que son de diferentes instituciones del mundo, y que la resolución espacial en promedio es de 200 kilómetros, ¿no? Es la típica resolución de los modelos globales. Entonces, estos modelos los usamos para forzar un modelo atmosférico regional, el modelo WRF. Aquí ustedes pueden ver la configuración de nuestro dominio regional, que consiste de 3 dominios anidados, uno grande que cubre toda la región del Pacífico tropical, de resolución de 105 kilómetros, uno que cubre la costa de Perú, de Chile, en la parte norte, de 21 kilómetros, y uno más pequeño, centrado en la costa peruana, que alcanza una resolución de 7 kilómetros. Como vemos, el dominio más pequeño, con resolución de 7 kilómetros, permite reproducir de manera más precisa la orografía entre los Andes y el océano. Lo que vemos aquí son la estrategia de las simulaciones que se realizaron para este estudio. Por un lado, realizamos una simulación en el periodo histórico, que se llama simulación control, en el que reducimos de escala datos de análisis, que son información que proviene de observaciones y también de modelos. Y forzamos eso con estos datos, el modelo WARF, y así obtuvimos nuestras condiciones presentes para el periodo 1994-2003. ¿Okay? Por otra parte, para la simulación de cambio climático, usamos los 31 modelos del CEMIP5, calculamos los promedios multimodelos en un periodo histórico y un periodo futuro en un escenario RCP 8.5, que es un escenario de altas concentraciones de CO2. Calculamos las diferencias que nos dieron los incrementos que estarían asociados al calentamiento global, ¿no? Calculamos estas variables, estos datos para las diferentes variables como temperatura, viento, presión, también para el cambio posible de la temperatura del mar. Con estas anomalías que provienen de una señal de cambio climático, las agregamos a los datos de análisis. Estas fueron nuestras condiciones, nos dieron nuestras condiciones iniciales y de frontera para forzar nuestro modelo regional y así obtener nuestras condiciones futuras en el periodo 2086-2095. Bueno, respecto al escenario, como mencionaba, ustedes pueden ver aquí esta figura que muestra los diferentes escenarios RCP que se conocen, que muestran posibles evoluciones de la concentración de CO2 del 2000 a 2100. Nosotros hemos usado este escenario que está en la línea de roja, en el que las concentraciones aumentan en este periodo de una concentración de 400 partes por millón hasta cerca de 1200 partes por millón. Este es un escenario que se conoce como escenario pesimista, ¿no? Además, para analizar el papel de estos gradientes de la temperatura en los posibles cambios del viento, que como mencionaba, hay estudios recientes como el que realizamos en 2018, en el que probamos que, dado que durante un evento del Niño, las anomalías de la temperatura son
son mayores frente a la costa norte que la costa sur. Este calentamiento que no es homogéneo a lo largo de la costa podría crear un gradiente de presión norte-sur. Ese gradiente de presión acelera el viento y por eso es que durante eventos El Niño se observa una intensificación del viento. Entonces, con el objetivo de probar si este mecanismo tiene un papel importante en los cambios del viento futuro, lo que hicimos es realizar 3 experimentos de sensibilidad con diferentes campos de las anomalías de temperatura futura, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en este mapa el cambio de la TCM del promedio multimodelo y aquí en las barras las diferencias de los cambios de temperatura entre norte y sur para los diferentes modelos que hemos usado, ¿no? Entonces, el promedio multimodelo, que es esta última barra que está aquí, nos da que lo que se obtiene es que un gradiente negativo norte-sur, ¿no? Ese es el promedio multimodelo. Nosotros usamos diferentes tipos de gradientes para probar la sensibilidad a este proceso. Por un lado usamos los datos de la temperatura del mar del modelo SEMS, en el que este gradiente está alrededor de 0. Por otro lado usamos las anomalías de TCM del modelo CESAEO, que tiene un gradiente negativo fuerte. Y por otro lado, los datos de la TCM del modelo CNOM, que tiene un gradiente positivo fuerte. Bien, a continuación voy a mostrarles los resultados de estas simulaciones. Primero evaluamos los datos simulados de los vientos. Para eso comparamos el viento promedio en los años 2000-2003, que se puede comparar con datos de observación del satélite Cuisca, que pueden ver acá abajo. Y en la parte superior estoy mostrando los campos de viento promedio de nuestras simulaciones a diferentes resoluciones, de 105 kilómetros, 21 kilómetros, 7 kilómetros. Y lo que se puede observar es que el modelo con una resolución más fina, de 7 kilómetros, reproduce mucho mejor, con más realismo, las características del viento cerca de la costa, en acuerdo con lo que se ve en las observaciones del satélite, ¿no? Además, si hacemos un análisis de los cambios del viento o el perfil del viento del océano hacia la costa, que es lo que se ve en esta figura, tenemos intensidad del viento y distancia hacia la costa, ¿no? De 500 metros hacia la costa. La línea negra acá representa el perfil de esta, según las observaciones, y como podemos ver, la línea roja, que es el perfil con los datos de la simulación a 7 kilómetros, representa mucho mejor este comportamiento de debilitamiento del viento hacia la costa, que se conoce como drop-off del viento, comparado con la simulación a 21 kilómetros, que sobreestima este drop-off, y la simulación a 105 kilómetros, que subestima. Además, la simulación a 7 kilómetros permitió generar información del viento en una zona muy cercana a la costa, entre 0 y 50 kilómetros, que viene a ser la zona ciega del satélite en el que no se tiene observaciones. Estos son los resultados respecto al cambio en el viento. Aquí tenemos este mapa, el viento promedio en el periodo futuro. En el panel en el centro es el mapa de los cambios, comparado el periodo futuro con el periodo presente.
lo que vemos es que anomalías o cambios positivos, valores positivos más adentro, pero que se van debilitando hacia la costa, ¿no? Ligeras anomalías negativas en la costa, frente a la costa norte y la costa sur, y son positivos estos cambios frente a la costa central. Pero en general son cambios débiles menores a 0.2 metros por segundo. Por otra parte, si analizamos los cambios por estacionales, aquí podemos ver esta figura que muestra los cambios del viento a lo largo de la costa, de cada latitud, para cada mes del año. Entonces, lo que se puede ver aquí es que en el verano se esperaría que predomine un debilitamiento del viento frente a la costa, un ligero debilitamiento, mientras que en invierno sucede lo contrario, se esperaría una intensificación del viento. De esta manera, esto reforzaría ligeramente el ciclo estacional del viento. Analizamos también los cambios en el anticiclón. Observamos que en el verano se observa un desplazamiento del anticiclón hacia el suroeste, que estaría asociado a los debilitamientos que se ve del viento en el verano, mientras que en el invierno no hay un desplazamiento y más bien se observa una fuerte intensificación del anticiclón, hasta en 4 hectopascales, que estaría asociado a la ligera intensificación de los vientos frente a la costa peruana. Hicimos luego análisis de los cambios en el balance de momentum, es decir, análisis de las fuerzas que conducen los cambios del viento a escala mensual, tanto para los cambios en verano como los cambios en invierno. Bueno, aquí ustedes pueden ver estos mapas de los cambios del viento en el verano, que como habíamos mencionado, muestran un debilitamiento. Se analizó este balance de las fuerzas en algunas regiones que hemos seleccionado a lo largo de la costa. Y aquí en el panel, en estos paneles, podemos ver estos balances de las fuerzas por cada región, ¿no? Entonces, si vemos el periodo histórico, lo que se observa es que este balance está dominado por dos fuerzas. Uno es por el gradiente de presión, y que está balanceado por la mezcla turbulenta o la fricción en superficie, ¿no? Y eso es un comportamiento general, a excepción de una pequeña área, de esta área que está entre 13 y 14 sur, donde más bien el balance de momento está dominado por la advección y la fricción, ¿no? Es un área particular, distinta, en que tiene una dinámica distinta. El viento tiene una dinámica distinta en esta región. Con respecto a los cambios, podemos ver que en el verano el debilitamiento está asociado a una disminución de este gradiente de presión, mientras que en el invierno está asociado a un aumento de la advección y también del gradiente de presión. Entonces aquí estoy señalando esta región entre 13 y 14, donde, como decía, el viento tiene una dinámica distinta y corresponde a la región que se encuentra en la bahía de Paracas, Pisco, ¿no? Estos son los resultados de los experimentos de sensibilidad de los cambios de viento a los cambios de gradiente de la temperatura a lo largo de la costa.
Acá pueden ver en estas figuras en la parte superior los cambios en el ciclo estacional del viento. Este panel corresponde a los cambios cuando se fuerza por un gradiente negativo, ¿no? Y en ese caso predomina un debilitamiento del viento en la región, ¿no? Mientras que cuando el gradiente de temperatura es positivo, como es el caso de aquí, de este panel en medio, con un gradiente positivo de la TCM, predomina una intensificación del viento más bien. Y aquí está en este panel los cambios cuando el gradiente está alrededor del cero, ¿no? En ese caso, comparado con la simulación control, se reduce el debilitamiento de los vientos en verano y se intensifica la intensificación de los vientos en invierno. Ahora, además analizamos estos datos para las diferentes regiones de los vientos en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Que se pueden ver aquí en los paneles de abajo. Y lo que encontramos es que este mecanismo esta relación que existe entre los cambios de gradiente y los cambios de viento son significativos para la costa norte y para la costa centro, pero no hay significancia para la costa sur. Es decir, este mecanismo tiene un papel más importante en estas regiones, norte y centro, y no tanto en el sur. Ahora, por último, analizamos la relación de los procesos a gran escala y los procesos locales en las predicciones del viento de los modelos globales CEMIP 5. Por un lado, analizamos la relación de la diferencia de presión entre la zona subtropical y tropical, que está asociado a la anticiclón. Estos cambios para cada modelo y comparados con la proyección del viento de cada modelo, ¿no? Que eso lo podemos ver en este panel del medio. En ese caso, como era de esperarse, hay una relación significativa para todas las estaciones, ¿no? Es decir, se conoce que este proceso de gran escala de diferencia de presiones tiene una relación fuerte con los cambios de viento frente a la costa. Por otra parte, analizamos para estos modelos si las diferencias de temperatura norte-sur tenían relación con los cambios de viento que se encontraban. Y eso se puede ver en el panel en C. Tenemos el cambio de viento con los cambios de los gradientes. Y para estos modelos globales no se observa relación significativa en ninguna de las estaciones del año, lo que significa que los modelos globales no son capaces de reproducir la variabilidad del viento que viene a estar conducido por el gradiente norte-sur de la temperatura. Bueno, estas son las principales conclusiones del trabajo. Esto es una tabla de los resultados de las simulaciones regionales, de los estudios regionales que se conocen, que han usado diferentes escenarios, diferentes resoluciones, siendo la que hemos realizado nosotros la de una resolución más fina. Si comparamos los resultados de la respuesta de viento al cambio climático, estos estudios coinciden en que se espera en estos escenarios un debilitamiento del viento en el verano, mientras que difieren en la respuesta del viento en el invierno. Ahora, de acuerdo a los estudios que se han realizado, hemos podido también confirmar que los cambios del viento están asociados a los cambios en las características del anticiclón, pero además nuestras simulaciones alta resolución
hemos encontrado que estos cambios pueden ser modulados por la topografía en la costa y también por los gradientes de temperatura a lo largo de la costa, ¿no? Y como mencionaba, este mecanismo no es bien representado en las proyecciones de los modelos globales. Además, teniendo en cuenta, como muestra esta figura en barras verdes, que muestra el ciclo estacional de la clorófila, que es más abundante en verano. Si esperamos un debilitamiento del viento en verano, esto podría conducir a que tengamos una estación de verano menos productiva, ¿no? Por otra parte, también el debilitamiento del viento futuro en el verano podría conducir a generar condiciones de calentamiento costero más frecuentes, como son olas de calor marinas, es decir, como el Niño costero. Eso es todo. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Hola? Sí, yo lo escucho. ¿Una pregunta? ¿Hola? Muchas gracias, Hola, buenas Adolfo. tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí. Las preguntas las vamos a hacer para el final, por favor. Ah, ya, bueno, ya. Pueden ir A veces ya en la caja de se comentarios. pierde En la caja de se pierde el comentarios. interés cuando es al final. Se pierde el interés cuando es al final, ¿no? Bueno, espero. Gracias. A continuación voy a presentar al doctor Dante Espinosa, quien es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster de la Universidad Cayetano Heredia, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Sorbona de Francia. Es investigador en modelado biogeoquímico del Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y del Cambio Climático del IMARPE. En esta oportunidad brindará la charla titulada ¿Está perdiendo oxígeno el mar peruano? Modelando procesos bioquímicos. Esta es una investigación que analiza los procesos que influyen en las recientes tendencias del oxígeno frente al Perú, usando un modelo físico biogeoquímico regional. Los dejo con el doctor Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Observan mi presentación? ¿Sí? ¿Se observa bien? Sí, No sí veo. se ve bien. Sí Ok. se ve, sí se ve. Sí. Ok, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi charla está relacionada a los cambios de oxigenación que se han observado en las últimas décadas, ¿sí? Mencionarles que este es un trabajo en colaboración con el IRD, ¿sí? De Francia, y frente a frente a este tema de investigación, nosotros nos estamos planteando una pregunta, ¿no? En que si el sistema, ¿no? Frente a Perú está perdiendo oxígeno. Y vamos a tratar de elucidar responder esta pregunta utilizando lo que son los modelos biogeoquímicos. Pero para poder desarrollar, ¿no? Esta investigación, primero tenemos que entender cómo se distribuye el oxígeno en el océano. Entonces, ustedes pueden observar en esta gráfica, ¿sí? Un perfil típico de oxígeno, ¿sí? Esta es profundidad y concentración de oxígeno, en la cual podemos observar que en la capa superficial tenemos altas concentraciones de oxígeno, pero a medida que nos vamos profundizando, encontramos valores bajos de oxígeno. A estas zonas, con valores bajos de oxígeno, normalmente menores a 22 micromol por kilogramo, se les conoce como zonas de mínima de oxígeno, ¿ok? Y toda esta parte de acá, como les he dicho, es una zona oxigenada. Si observamos el oxígeno, cómo se distribuye a los 300 metros de profundidad, ¿sí? A nivel mundial, podemos observar, ¿sí? Los valores en rosado significan valores
de muy bajo oxígeno, podemos observar que estas zonas de mínima de oxígeno, ¿sí?, se encuentran presentes en gran parte del océano. Y como pueden observar, frente a Perú tenemos una alta presencia, ¿no?, de esta zona. Pero también es importante entender cuál es la influencia, ¿no?, del oxígeno en los océanos. ¿Por qué lo estudiamos en realidad? ¿Sí? El oxígeno tiene injerencia, ¿sí?, en lo que son los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. Como ya han explicado en la charla anterior, ¿no?, nuestro sistema, por ejemplo, frente a Perú, tiene un permanente afloramiento en el cual las aguas de subsuperficie, que son bajas en oxígeno, altas en nutriente, ¿no?, se dirigen hacia la superficie y en este caso alimentan a lo que es o nutren a lo que es el fitoplancton. Luego tenemos los vientos costeros, ¿no?, en este caso, pero la presencia de las zonas de mínima de oxígeno, ¿sí?, como es en el caso de Perú, por ejemplo, puede impactar en la pérdida de nitrógeno. En las zonas de mínima de oxígeno ocurren procesos biogeoquímicos que propician, por ejemplo, la pérdida de nitrógeno, que es importante, ¿sí?, para el fitoplancton que encontramos en superficie. O también propicia, por ejemplo, la pérdida del óxido nitroso, que, como ustedes saben, es un gas de efecto invernadero, ¿no? Otro impacto, otra influencia que tiene el oxígeno, como pueden observar en esta gráfica, ¿sí? Por ejemplo, la anchoveta, las variaciones de anchoveta y de sardina se han encontrado muy relacionadas a las variaciones, ¿sí?, del oxígeno frente a Perú. En una condición quizás menos oxigenada, ¿sí?, se ve que tenemos una mayor cantidad de población de anchoveta. Y por último, y no son las únicas, en realidad existen mucho más influencia del oxígeno en el océano, pero estas, como para mencionarles entre las más importantes, ¿sí?, puede influir en la mortandad, por ejemplo, de algunos organismos. Han habido eventos, ¿sí?, de fuertes hipoxias y hasta de anoxias, en los cuales no se ha encontrado casi nada de concentración de oxígeno, los cuales ha producido, en este caso, por ejemplo, la mortandad de distintos organismos, ¿sí? Este es un caso, por ejemplo, de Paita, ¿sí?, del 2019, en la cual, ¿sí?, se han encontrado la varazón de especies, no solamente relacionado al oxígeno, pero se encontró que habían concentraciones de oxígeno bastante bajas. Luego, ¿cuáles son los factores que influencian en esta formación, ¿no?, y distribución de las zonas de mínima de oxígeno frente a Perú? Bueno, como pueden ver acá, ¿sí?, acá tenemos a Perú. Esta vendría a ser la limitación de la zona de mínima de oxígeno, y existen distintos factores, ya sea factores que son remotos o forzantes remotos, también se le llama, o forzantes locales en este caso. Entre los forzantes remotos más importantes que podemos mencionar es la influencia de corrientes subsuperficiales ecuatoriales. Estas corrientes, ¿sí?, normalmente son oxigenadas. Entonces, frente a presencia de bajas concentraciones de oxígeno, ¿sí?, cuando llegan estas corrientes desde el Ecuador hacia el continente, ¿sí?, oxigenan esta zona, ¿sí?, moldeando, por así decirlo, la forma de la zona de mínima de oxígeno. Otro proceso importante es el afloramiento, ¿no?, la influencia de los vientos. ¿Por qué? Porque al haber más afloramiento, las aguas con bajo contenido de oxígeno en subsuperficie pueden alimentar, ¿no?, a la parte superficial. Bueno, entre otros elementos, ¿sí?, como son, por ejemplo, la alta productividad, ¿sí?, o procesos de mesoescala. Pero existe una variabilidad del oxígeno frente a Perú, y esta variabilidad del oxígeno frente a Perú está muy relacionada a lo que es, por ejemplo, el ENSO, ¿no? Como pueden observar en esta gráfica, acá tenemos un Hochmüller de profundidad versus tiempo, en el cual alto contenido de oxígeno se indica con color naranja amarillo y bajo contenido de oxígeno con color azul, ¿sí? Este es de un perfil frente a Perú. Se puede observar que durante el Niño, por ejemplo, 9798, ¿sí?, que fue un evento de calentamiento,
la profundidad de la zona de mínima de oxígeno delimitado por esta línea negra se profundizó. Entonces tuvimos una oxigenación y normalmente eso es lo que se observa durante un fenómeno del niño. Durante la niña, ¿sí? Si observamos en estas secciones promedio, ¿sí? Podemos ver que tenemos la distribución de la zona de mínima de oxígeno, ¿no? Este volumen de agua, ¿no? Con baja contenido de oxígeno. Sin embargo, durante el periodo la niña, lo que se observa normalmente es que la profundidad superior de la zona mínima de oxígeno se acerca hacia la superficie, por lo tanto podríamos decir que tenemos condiciones menos óxicas durante este evento. Ahora, por último, ya yendo un poco al plot de la exposición, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha observado respecto a las tendencias de oxígeno en el océano? Como ustedes pueden observar en este mapa, ¿sí? En color rojo significa que se está perdiendo oxígeno y en color azul que se está ganando, ¿sí? Esto es la tendencia entre el 60 y el 2010, ¿sí? Para la capa superficial por encima de los 200 metros, podemos observar que en la mayoría, ¿sí? De áreas del océano se está perdiendo oxígeno, por lo menos hasta el 2010. Y si nosotros nos enfocamos más a detalle, por ejemplo, acá en el Pacífico, ¿sí? en el Océano Pacífico, ¿sí? Este paper de Strama del 2008 nos muestra un perfil de oxígeno en el tiempo, desde los 60 hasta los primeros años del 2000. En línea blanca, ustedes pueden observar lo que es la profundidad de la zona de mínima de oxígeno, ¿sí? La parte superior de la zona de mínima de oxígeno, y podemos observar que se está somerizando. Entonces, con esto nosotros podríamos decir que efectivamente se está observando una desoxigenación de la columna de agua porque se están ampliando estos volúmenes de agua. Y acá podríamos decir también que la profundidad de la parte superior de la zona de mínima de oxígeno nos va a servir como indicador, ¿sí? Si es que nuestra columna de agua se está desoxigenando o está ganando oxígeno. ¿Cómo podemos estudiar estas tendencias, estas variaciones? Para eso nosotros podemos hacer uso, ¿sí? De modelos biogeoquímicos acoplados a modelos físicos. En este caso, para este estudio, hemos utilizado el modelo ROMS, con el cual nosotros podemos obtener datos de temperatura, de salinidad y de corrientes, ¿sí? De manera 3D, ¿ok? Y claro está que está supeditado a forzantes atmosféricos y a condiciones de frontera. Este modelo ha sido acoplado, en este caso, a un modelo biogeoquímico llamado PISCAS, el cual nos va a dar, nos va a modelar los principales ciclos de algunos nutrientes, como el nitrato, el hierro, el silicato, ¿sí? También nos va a permitir modelar lo que son el plancton, ¿no? Ya sea zooplancton o fitoplancton, y también el ciclo del oxígeno que tenemos frente a Perú. Entonces, nuestra pregunta principal era si es que se observa una desoxigenación, lo vamos a tratar de responder con estos modelos, y hemos podido obtener una simulación desde el año de 1958 hasta el año 2008. Entonces, ese es el periodo donde nosotros nos enfocamos. Bueno, esto de acá representa el promedio de la profundidad de la parte superior de la zona de mínima de oxígeno que les había explicado que es un buen indicador de la desoxigenación u oxigenación frente a Perú. Esto es un promedio a lo largo de la costa entre los 6 y 16 sur, ¿sí? Y acá ustedes pueden observar la profundidad promedio. Los datos en rojo son los datos de IMARPE y los datos en negro son los datos del modelo. Como ustedes pueden observar, hay una variabilidad intrínseca, ya sea debido al efecto del niño, pero en cuestiones de tendencia observamos que la profundidad de la parte superior de la zona de mínima de oxígeno se está somerizando, por lo menos desde el año 70 hasta el año 2010. Entonces, eso quiere decir que tanto el modelo como los datos de IMARPE
nos están indicando que existe o que se ha observado por lo menos una desoxigenación frente a Perú. Ahora, ¿qué pasa si observamos esto a nivel ya de toda la región modelada, ¿no? Esto de acá viene a representar un mapa de tendencias de la profundidad de la zona de mínima de oxígeno, ¿sí? Y en casi toda el área observamos que existe una superficialización. Como conclusión a esta gráfica podemos decir que toda nuestra región, ¿sí?, frente a Perú, está perdiendo oxígeno en el periodo, claro está, analizado. ¿Y qué sucede si observamos las tendencias, ¿no?, de oxígeno en una sección frente a Perú? En plomo, bueno, acá pueden observar la profundidad, y esto es la distancia a la costa. En plomo, ustedes tienen lo que son las isolíneas de la concentración de oxígeno. La zona de mínima de oxígeno está delimitada por los 22 micromol por kilogramo. Y acá tenemos en azul las tendencias más fuertes de oxígeno y en rojo un poco las más débiles, ¿no? En azul nos indica que estamos perdiendo oxígeno, ¿sí?, en mayor proporción. Entonces, como pueden ver, está muy relacionado a la sección donde se encuentra la profundidad de la zona de mínima de oxígeno. Y si observamos un perfil promedio, ¿sí?, en relación con el modelo en línea negra y los datos de IMARPE, podemos observar que por encima de los 150 metros de profundidad, bueno, en valores negativos se indica que estamos perdiendo oxígeno, ¿sí? Podemos ver que toda la columna de agua está perdiendo oxígeno, pero con mayor intensidad por encima de los 150 metros. Y alcanza su máximo entre los 30 y 50 metros de profundidad. Estamos perdiendo, ¿sí?, por lo menos alrededor 10 micromol por kilogramo por cada década, ¿sí?, a esta profundidad. Entonces nosotros también quisimos analizar cuáles eran los factores que estaban influyendo en esta desoxigenación. Para eso, como les expliqué, tenemos lo que son forzantes atmosféricos y forzantes remotos, los que vienen del Ecuador. Entonces nosotros intentamos suprimir, ¿sí?, con algunos experimentos, por lo menos uno de estos forzantes. Entonces, en el primer experimento, ¿qué hicimos? Hicimos que no haya variabilidad del viento en nuestra simulación. Solamente dejamos al forzante remoto actuar en el sistema, o sea, lo que viene del Ecuador. Como ustedes pueden observar acá, bueno, esta es la profundidad promedio de la parte superior de la zona de mínima de oxígeno. En plomo está representado los valores que ya les había mostrado antes de la simulación interanual, y en rojo se muestra el experimento. Como pueden observar, en el experimento también podemos obtener lo que es una desoxigenación de la columna de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que sin forzante atmosférico y solo con forzante remoto se reproduce una desoxigenación frente a Perú. ¿Qué sucede cuando hacemos lo contrario? Cuando quitamos el forzante remoto y solamente dejamos los vientos actuar en el modelo. Como pueden ver acá, bueno, en plomo, la simulación interanual normal, y en azul, este experimento, pero sin forzante, en este caso, remoto. La escala de variación es mucho menor. Estas escalas son distintas. Acá estamos hablando entre 80 y 70 metros, una variación de 10 metros, y acá estamos hablando de una variación aproximada de 100 metros. La tendencia que obtenemos no es significativa, no es estadísticamente significativa. ¿Eso qué quiere decir como conclusión de estos experimentos? Que el forzante remoto, lo que viene del Ecuador, es lo que estaría gobernando, ¿sí?, o influyendo en mayor medida la desoxigenación frente a Perú. Pero ¿qué sucede en el Ecuador, no? Como les había explicado, tenemos la influencia de las corrientes ecuatoriales, ¿no? Acá tenemos 3 corrientes ecuatoriales subsuperficiales que alimentan a la región frente a Perú.
Entonces lo que hemos hecho, hemos agarrado una sección acá a los 88 oeste, ¿sí? Esto es profundidad versus latitud, ¿sí? En esta línea, y observamos que claramente que con el modelo se reproduce que las corrientes están viniendo frente a Perú. Pero al inicio les había mencionado que estas corrientes traen aguas oxigenadas. Entonces, por lo tanto, si tenemos una mayor intensidad de estas corrientes, vamos a tener un mayor flujo de oxígeno y viceversa, ¿no? Si tenemos una menor intensidad de estas corrientes, tenemos un menor aporte de oxígeno por parte de la zona ecuatorial. Entonces calculamos en estas cajas la intensidad de la corriente, ¿no? Tanto de la EUC como del jet primario y del jet secundario, y podemos observar que la velocidad de la corriente, de estas tres corrientes, ¿sí? Por lo menos desde el año 70, se encuentra, ¿sí? En disminución, presenta una disminución, ¿no? En el tiempo. Ahora, claro está que nosotros forzamos a nuestro modelo solamente con un modelo global, ¿no? Que fue en este caso el modelo SODA. Entonces nosotros quisimos ver si es que realmente esta disminución del flujo, del volumen, ¿no? de agua que está viniendo hacia Perú, realmente se encuentra, es robusto en varios modelos. Y como pueden observar acá, en la mayoría de modelos que nosotros hemos evaluado, ¿no? Que son de gran escala, se observa claramente que tenemos una tendencia negativa, por lo menos desde el año 70, ¿sí? Que indica una disminución de estas corrientes que vienen desde el Ecuador y que por lo tanto estaríamos teniendo una menor oxigenación por la parte ecuatorial, ¿no? Que ya hemos visto que es el principal forzante, ¿no? De la desoxigenación frente a Perú. Bueno, como conclusiones, podemos decir que efectivamente entre el 70 y el 2008, que es el periodo un poco que nosotros estamos analizando, hemos visto que sí existe una desoxigenación, tanto por parte, lo muestran los modelos como los datos observados, y esta mayor desoxigenación se encuentra, ¿sí? Por encima de los 150 metros de profundidad. Ahora, según los experimentos que hemos realizado con el modelo, podemos decir que el forzante remoto es el principal causante de la desoxigenación frente a Perú, y básicamente esto estaría relacionado a la disminución de los flujos, ¿sí? Que están viniendo por parte de las corrientes ecuatoriales, ¿no? Por lo menos entre el 70 y el 2008. Bueno, como conclusión final, ¿sí? Podemos mencionar en este caso, ¿sí? Las proyecciones, ¿no? Del IPCC del 2013, claro está que ahora último ha salido un nuevo reporte, pero acá podemos observar el porcentaje de cambio de oxígeno hasta el 2010, hasta el 2100, que se está proyectando en tendencia general, ¿sí? En los escenarios que ya había explicado el expositor anterior, Adolfo Chamorro, podemos ver que en todos los escenarios tenemos una pérdida de oxígeno, ¿sí? Por lo menos hasta el 2100, ¿sí? Y en el peor escenario, casi de un 4% del contenido total de oxígeno que observamos en los océanos, ¿no? Ok, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de los investigadores Adolfo Chamorro y Dante Espinosa, quienes han abordado la temática sobre el modelado numérico de los impactos del cambio climático en el mar peruano. Y vamos a iniciar el ciclo de preguntas y comentarios del público, para lo cual, por favor, les pido levanten la mano para hacerlo de una manera más ordenada. Vamos con Hans Jara, por favor. Hola, muy buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Hans. Adelante. Dante, genial tu exposición. Igual, Aldo. Dante, tengo una consulta. Si bien el periodo que tú has analizado es desde 1958 hasta el 2008,
quería consultarte, ¿qué región del Perú, si lo vemos como norte, centro, sur, se vería más afectado por la desoxigenación que podría ocurrir de acá a un futuro? Muchas gracias. Estaba con el micrófono cerrado, creo. Sí, por lo menos lo que estamos observando en este caso, bueno, hemos hecho un promedio general. En cuanto al promedio general, podemos observar que existe efectivamente una desoxigenación, pero cuando hacemos una separación quizás por regiones, como tú mencionas, hemos observado que la zona norte, ¿no? Aproximadamente por encima de los 8 sur, es la región que se encuentra más afectada, ¿no? Y efectivamente esta es la región quizás que se encuentra más influenciada por las corrientes que están viniendo desde el Ecuador, ¿no? Ok, listo. Seguimos con la pregunta de Juan Carlos Arteta. Buenas tardes. Buenas tardes. Una breve consulta. En una de tus últimas diapositivas había señalado que en las conclusiones había una proyección entre el 2000 al 2100 hasta de un 4% en lo que es la pérdida de oxígeno. Esto más que todo parece un macroindicador. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se puede visualizar ese impacto en tierra? ¿De qué manera impacta esto a quienes estamos, digamos, en la ciudad? Ok, bueno, es una pregunta para reflexionar, creo, pero en este caso, por ejemplo, podríamos mencionar que posiblemente, ¿sí? Si es que vamos perdiendo nosotros oxígeno, ¿no? En algunas regiones, por ejemplo, como les he dicho, ¿no? Puede ser que los eventos hipóxicos, ¿no? Sean más frecuentes. Esto hace, por ejemplo, que podríamos tener una mayor cantidad, por ejemplo, de estos eventos que hemos observado, ¿sí? De varazones, por ejemplo, de algunos peces. Esto podría impactar, en este caso, a la economía, ¿no? O también, por ejemplo, al movimiento, ¿no? Que puede causar esta baja de oxígeno de algunas especies, ¿no? Por lo menos la diversidad podría verse impactada, especies, por ejemplo, de un alto impacto económico, ¿no? Podrían tratar de migrar buscando condiciones más adecuadas para que puedan vivir, y esto, en cierta forma, haría, ¿no? Que bueno, nosotros nos veamos impactados, ¿no? Otra cosa que podríamos quizás decir es en cuanto a la producción del óxido nitroso, ¿no? Les había dicho que la presencia de estas zonas de mínima de oxígeno que podrían expandirse en un contexto de cambio climático propiciarían a que haya mayor liberación de óxido nitroso. Esto, por lo tanto, podría influir también en un mayor calentamiento de la atmósfera. Y como les dije, bueno, ya sabemos todos los impactos que podría causar esto no solamente en la parte oceánica, sino ya en la parte terrestre, ¿no? Ok, Sí. muchas gracias. Vamos primero con una pregunta que está en el chat. ¿Cuál es la tendencia de los efectos de la baja de oxígeno sobre las especies pelágicas, como las de consumo humano directo? Lo pregunta Armando Jordán. Ok, respecto a esa pregunta, ¿sí? Tenemos que ver un poco que hay una variabilidad, en este caso también como les dije, hay, por ejemplo, variaciones decadales, ¿no? Hay una variación que se llama el PDO,
¿no? Que está bastante relacionada a las variaciones de oxígeno. Pero como pueden ver, ¿sí? La anchoveta hasta cierto punto, ¿no? Si citamos el paper de Bertrand del 2011, se adecúa por lo menos a condiciones quizás un poco menos óxicas, porque esto hace que el zooplancton que ha podido estar que se distribuye en la columna de agua pueda estar más disponible, ¿sí? Porque es su principal alimento en este caso para la anchoveta, ¿no? Pero esto lo vemos en una variación, en este caso, dentro de los rangos, por así decirlo, normales, ¿no? Pero frente a condiciones más, o sea, más hipóxicas, o sea, de mucha mayor pérdida de oxígeno, creo que sí podría impactar realmente a la distribución, en este caso, de la anchoveta, ¿no? Supongo que podría tratar de, en este caso, buscar áreas con una mayor oxigenación, ¿no? Que las que se podrían presentar, en este caso, en un contexto de cambio climático, ¿no? Ok, listo, gracias Dante y gracias Armando por la consulta. Vamos con la intervención de Dione García. Sí, buenas tardes, ¿se puede escuchar? Sí. Disculpe. Okay. Quisiera preguntarle sobre la desoxigenación del mar peruano. ¿Puede venir acompañada de un cambio de pH o salinidad u otros parámetros físico-químicos? Claro, ¿no? Dentro del ciclo, en realidad todo esto está relacionado. Por lo menos las proyecciones en cambio climático con las pérdidas, con esta pérdida de oxígeno, también ¿sí? se está observando, ¿no? Que en un futuro podría haber una baja de pH y con esto, ¿no? Sabemos que básicamente sería la acidificación de los océanos, ¿no? Esto está muy relacionado, ¿no? Ahora, sobre la salinidad, sí, no es una variable que haya analizado, así que no entraría en ese tema porque no sabría responderte sobre eso, ¿no? Pero sobre el pH sí, o sea, los reportes indican, ¿no? que esta baja de oxígeno viene acompañado, ¿no? Con bueno, el incremento de la temperatura y por lo tanto también hay una disminución del pH. Y es lo que se habla en la actualidad, ¿no? En las últimas décadas se ha observado también de que por lo menos los océanos se están acidificando, ¿no? Listo, Dante, seguimos con la siguiente consulta de Sergio Vances. ¿La desoxigenación va a estar relacionada a la mayor acidez en el futuro en el mar peruano? Bueno, como les había dicho, ¿no? Quizás es una pregunta bastante relacionada a la anterior. Sí, se observa básicamente bueno, es una serie de procesos en este caso, ¿no? Pero se observa claramente que esta desoxigenación está acompañada también de una acidificación, pero hay que tener en cuenta que son proyecciones, ¿no? Hay un escenario pesimista, hay un escenario optimista, como había explicado Adolfo Chamorro, ¿no? En la cual nosotros tenemos un abanico de posibilidades. Dentro del escenario pesimista podríamos hablar que sí, claramente el océano tendería a que haya una baja del pH también. Ok. Seguimos con Francisco Pasquel. Consulta. En las actividades acuícolas, ¿la baja de oxígeno disuelto se puede combatir con cultivos de algas? En realidad no soy experto en el tema acuícola, así que no podría responder si es que utilizan
esa técnica. Lo que entiendo es que, bueno, el fitoplancton en este caso puede, mediante la fotosíntesis, producir oxígeno, pero también hay algo que va en subsuperficie opuesto, ¿no? Porque cuando este fitoplancton decae, ¿no? Lo que tenemos es que sucede el proceso de la remineralización, entonces hay un mayor, en este caso, consumo de oxígeno, ¿no? Por parte de las bacterias que realizan la remineralización. Entonces, no sé si en acuicultura tienen alguna técnica quizás solamente para limpiar rápidamente el fitoplancton de superficie, no lo sé. Pero en este caso, por ejemplo, lo que se observa en las mareas rojas es que existe bastante, se da una producción alta de fitoplancton, ¿no? El oxígeno aumenta, claro, está en superficie, pero en subsuperficie observamos lo contrario, ¿no? Baja el oxígeno, ¿sí? Porque cuando decae este fitoplancton, ¿no? Al morir, ¿sí? Se da un consumo, ¿sí? Grande de oxígeno. Ok, seguimos con René Chura, del Laboratorio Continental de Puno. Comenta, este evento de disminución de oxígeno en los océanos por efecto de cambio climático, ¿habría similar tendencia en lagos, como en el caso del Titicaca? Bueno, no sabría explicarlo en este caso. Quizás ahí sería cuestión de ver un poco más los aportes, ¿no? Porque en un lago normalmente la oxigenación está dado debido a los aportes, por ejemplo, que pueda tener, ¿no? sus eh, las secciones normalmente que alimentan al río, ¿no? Se tendría que analizar estas tendencias, ¿no? Ahora, también hay otros factores importantes, como son, por ejemplo, la interacción océano, en este caso océano-atmósfera, ¿no? Esto también puede influenciar un poco en la oxigenación del océano. No sé si en la parte de los lagos esto también sea importante, pero en este caso, si es que se quiere estudiar un poco más relacionado a los lagos, se tendría que ver en realidad los aportes hacia los lagos y si esto, en realidad, el recambio de agua de un lago, ¿no? Que las tendencias de los recambios de agua de una laguna. Ok, tenemos la intervención de Dimitri. Sí, tengo un par de preguntas para el doctor Chamorro. La primera es, ¿qué procesos o factores faltarían investigar en la modelación del viento futuro? ¿No? Nos has presentado resultados muy interesantes respecto a una condición, ¿no? Que es el RCP 8.5, con un ensamble de modelos y con una serie de experimentos, ¿verdad? Entonces, no sé si podría ampliar por ese lado. Y en segundo lugar, ¿esta proyección de los vientos tendría alguna incidencia con respecto a la frecuencia de vientos paracas también? Sí, gracias por la pregunta. Voy a empezar por la segunda pregunta. Es probable que sí. De hecho, los análisis que se han realizado son respecto al estado promedio, pero el cambio en el estado promedio puede inducir a cambios en los eventos extremos del viento, ¿no? Como es el caso de los vientos paracas. De hecho, como perspectiva del trabajo que estamos haciendo, estamos empezando a analizar cuáles podrían ser esos impactos sobre estos eventos extremos del viento. Pero hay que analizar, no necesariamente un cambio en el estado promedio va a significar un aumento de la ocurrencia de estos eventos, pero sí es posible. Entonces debe ser parte de un análisis. Respecto a la primera pregunta, bueno, en realidad hemos estudiado los procesos
que se conocen, que pueden tener influencia sobre los vientos, pero tal vez podría hacerse también unos análisis de las relaciones de estos cambios con cambios en el Pacífico tropical, como actividad de ondas Kelvin, por ejemplo, que también es algo que se podría investigar. Se sabe que si en el futuro la actividad de ondas Kelvin aumenta, por ejemplo, eso tiene un efecto sobre las temperaturas, cambia los gradientes de temperatura y eso puede tener una implicancia también con el viento, ¿no? Entonces podríamos buscar estudiar todo ese efecto, esas conexiones que existen, y eso es algo también que se debería investigar, ¿no? Ok, gracias Adolfo. Seguimos con la consulta de Elmer Ordinola. ¿Qué implicancias traería el debilitamiento a futuro de los vientos en bajas latitudes? Sí, bueno, como decía, por una parte, como sabemos, si el viento se debilita en el verano, eso implicaría que la disponibilidad de nutrientes en el verano podría disminuir, diciendo que la estación de verano es la más productiva de las estaciones. Entonces ahí tenemos un impacto negativo, ¿no? Un efecto negativo. Por otra parte, en cuanto a condiciones ambientales que también mencionaba, es que el debilitamiento del viento en verano y principalmente frente a la costa norte podría implicar que tendrá mayor ocurrencia de eventos de calentamiento en el océano, ¿no? Esto como las ondas de calor marina, lo que se conoce como eventos como el Niño Costero, por ejemplo. De hecho, también está dentro de la perspectiva de nuestro trabajo, analizar justo el impacto que podría tener sobre las condiciones oceánicas, es decir, usar este producto de vientos futuros que hemos obtenido para forzar un modelo oceánico y poder tener investigar cuál es el impacto sobre las condiciones oceánicas, dado que si bien el viento es el forzante principal de este proceso, hay otros factores, otras condiciones de la circulación oceánica que también pueden tener una implicancia. Entonces, para estudiar de manera completa este impacto sobre las condiciones oceánicas, se necesita avanzar hacia ese lado, ¿no? Hacia usar un modelo oceánico forzado por estos vientos. Muchas gracias, Adolfo. Seguimos con Carlos Quispe. Sí, buenas tardes, Adolfo. Felicitaciones por tu ponencia. Sí, una consulta. Quisiera preguntarte si en tu análisis analizaste las celdas de Hadley, o si y bajo estos escenarios que has analizado, cómo estos podrían haber sido o cómo podrían ser impactados estas celdas de Hadley. No, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la pregunta también. No hemos analizado, digamos, con un indicador de cuál sería la evolución de la celda de Hadley, pero sí lo presenté en uno de los resultados. Hemos calculado que esta diferencia entre la presión en el Pacífico tropical y la presión en el Pacífico extratropical, esta diferencia de presión de algún modo es un indicador de la circulación de Hadley, como mencionaba, ¿no? De esta circulación meridional. Entonces lo que se observaba es que hay una relación directa. Los modelos indican que esas diferencias, cuando aumentan, se espera un aumento del viento,
y los modelos que más bien hay una diferencia, disminuye esa diferencia, se pega un debilitamiento. Una pregunta de Tumbes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Chamorro. Mire, bueno, yo soy biólogo, trabajo en Tumbes ya muchos años y casi todos los años, por no decir muchos años, voy observando que más o menos entre mediados de diciembre y enero, febrero, incluso hasta mediados de marzo, se presentan vientos fuertes, marejadas fuertes, y obviamente uno por ahí lee y entiende pues que esto es debido al debilitamiento de los vientos alisios y también por las temperaturas, ¿no? Por el gradiente de temperaturas. Yo quisiera que me corrobore si es por eso, por ese tipo de comportamiento de las temperaturas, porque se presenta casi todos los años, ya sea que haya un niño o no niño, siempre se presentan los pescadores, ya saben, dicen, no, ya sabemos ya desde mediados de diciembre hasta mediados de marzo siempre se ocurre este tipo de fenómenos, incluso hay marejadas fuertes, ¿no? Yo quisiera que me corrobore si eso es así o no, ¿no? Por favor, doctor Chamorro. ¿Qué tal? Sí, gracias por la pregunta y también por esta información, estos datos, porque más bien en los análisis que hemos hecho con los datos de satélite, etcétera, lo que teníamos en cuenta que hay más ocurrencia de vientos débiles en la estación de verano. Usted menciona de que hay episodios de intensificación del viento. Eso es, por eso decía que es una información que no lo vemos con los datos del satélite. Puede ser que estas intensificaciones del viento que ustedes vean sean más locales. Entonces, creo que es válido un análisis de qué podría ser lo que provoca estos eventos de intensificación en esa zona. Pero En la parte de Tumbes siempre sucede eso. Dígame, ¿con qué son observaciones o mediciones? ¿Hay mediciones de estos eventos? Mire, bueno, yo soy uno de los que se apasionan por ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, no ocurro, no voy a ninguna estación, pero siempre estoy atento a lo que ocurre en este tipo de eventos. Es más, yo soy un testigo excepcional de los dos niños de estudio para el niño 82, 83 y 97, 98, ¿no? Incluso yo pude poder indicar que hubieron por ahí indicadores biológicos que indicaban la presencia de esos tremendos mega eventos, ¿no? Entonces, esto es observaciones, no cuento yo con alguna aparatos para medir, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que sucede ese tipo de eventos todos los años, ya sabemos ya. Sabemos, incluso el mar sale, se pone bravo, dicen, ¿no? Incluso a veces afecta parte de los muelles de las caletas, ¿no? Entonces, todos los años se presentan. Mire, estos procesos locales, episodios locales, podrían estar relacionados a las diferencias de temperatura entre la Tierra y el océano, asociados a este mecanismo de vacuum que había mencionado al inicio. De hecho, él hizo un trabajo en el que, en base a también observaciones, pudo relacionar que algunas intensificaciones locales podían estar asociadas a estos incrementos de la diferencia de temperatura entre el continente y el océano. Y como me está hablando del verano, en el verano sabemos que eso aumenta, inicio de verano. Sí. Claro, eso aumenta en el verano justamente. El contraste térmico tierra-mar aumenta en el verano. Entonces yo creo que esa puede ser una hipótesis válida de que estos eventos que ustedes observan está asociado a este proceso local, puntual,
que sí a esa escala sí tiene, puede deberse a esto, ¿no? Ok, doctor. Muy amable, gracias. De nada, gracias. Listo, seguimos con la consulta de Armando Jordán. Del estudio realizado sobre los vientos, ¿cuál cree usted es el riesgo más grave sobre el ecosistema marino y sobre la sociedad? ¿Y qué medidas preventivas se podría tomar dentro de lo posible? Disculpen, fue una pregunta para mí, no entendí bien. Bueno, para ambos, repito, del estudio realizado sobre los vientos, ¿cuál cree usted es el riesgo más grande sobre el ecosistema marino y sobre la sociedad? ¿Y qué medidas preventivas se podrían tomar dentro de lo posible? Creo que va para ti, Adolfo. Sí, no había escuchado bien la primera parte. Bueno, ya mencionaba un poco este tema de las posibles implicancias más relevantes, tal vez por decirlo así. Ahora, ¿qué medidas? Bueno, son las... sabemos que las medidas de adaptación parten para empezar con un monitoreo, ¿no? Monitoreo de cómo evolucionan las condiciones. Y luego, por las implicancias, bueno, ya es medidas políticas, no sé cómo indican si se espera. Hemos hablado bastante de un posible debilitamiento del viento en la zona norte, pero también, por otro lado, de posible intensificación del viento en invierno en la costa central, ¿no? Entonces hay que, como digo, pienso que debemos tener esa política de monitoreo continuo y las medidas deben estar, que se propongan, deben estar planteados en base a estos resultados científicos, ¿no? Listo, vamos con las últimas intervenciones. Primero con Luis Vázquez. Sí, buenas tardes con todos. Y una pregunta para el doctor Dante. Asociado al cambio climático, se ocurre un mayor deshielo, principalmente en las zonas polares. Este hecho, ¿cómo estaría influenciando en la ventilación de los océanos, por un lado, y cómo estaría impactando a la zona mínima de oxígeno? Relacionado al deshielo. Okay. Bueno, sabemos que en este caso la circulación termalina, supongo, podría verse impactada, ¿no? Y esto podría, en cierta forma, controlar, ¿no?, lo que es la zona mínima de oxígeno a nivel global, ¿no? Como sabemos, normalmente cuando hay la formación, en este caso, de hielo, ¿no?, tenemos a los alrededores aguas que se vuelven más densas y esto hace que aguas, por así decirlo, oxigenadas, ¿no?, puedan profundizarse, ¿sí? Claro está que van a oxigenar quizás un poco más la parte superficial, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, creo que podría llegar a impactar en la circulación termalina y esto podría impactar en la oxigenación que podríamos tener más relacionada desde superficie hacia subsuperficie, ¿no? Listo, No vamos sé con la última. si contesta un poco la pregunta. Sí, gracias, Dante. Okay. Listo, vamos con la última pregunta de Patricia Macías.
los últimos 10 años, ¿en qué profundidad se encuentra la zona mínima de oxígeno y qué implicancias tendría en la pesquería de los pelágicos pequeños? Ok, bueno, esa es una pregunta bastante interesante. No lo he tocado en la charla, quizás un poco por el tiempo. Pero bueno, medidas exactas no tengo. Hay un área en realidad del IMARPE que se dedica, ¿no?, a tomar los datos observados. Hay un muestreo bastante intenso, ¿sí? Bueno, sabemos que la zona de mínima de oxígeno en Perú es bastante somera, ¿no? Aproximadamente la tenemos a 50 metros, pero puede variar, ¿no?, de acuerdo a los eventos, entre 150, 50, pero es bastante somera en relaciones a otros sistemas. Pero en relación a lo que preguntas de los últimos 10 años, hay un paper de Michel Graco, ¿sí?, del 2017, si no me equivoco, en la cual trata de analizar no los últimos 10 años, pero quizás ella observa una tendencia a la oxigenación frente a Perú, por lo menos desde el 2006, si no me equivoco, 2007, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no?, las aguas de Perú, en una tendencia corta, ¿no? Claro que si vamos a hablar de tendencias tendríamos que hablar en un periodo mucho más largo, ¿no? Pero al parecer en los últimos años se está observando, ¿sí?, que hay una ligera oxigenación de la columna de agua. Ahora, esto también está relacionado, ¿sí? Bueno, sabemos que hemos tenido eventos de calentamiento bastante frecuentes, pero también hemos podido analizar lo que viene del Ecuador. Y hemos observado que en la mayoría de los modelos también se está observando un shift entre una disminución, ¿no?, de las velocidades de las corrientes, pero se está obteniendo en las últimas, por lo menos en los últimos años, se está observando que al parecer las corrientes se están reforzando que vienen del Ecuador. Esto podría también estar impactando en la oxigenación como tal, ¿no? Y bueno, sobre los pequeños pelágicos, en realidad no soy especialista, pero si hubiera en este caso mayores condiciones de oxigenación, quizás, bueno, podríamos mencionar lo que es el caso de la anchoveta, ¿no? Como hemos visto que varía en cierta forma en función a las condiciones óxicas, también, por ejemplo, la sardina, ¿no?, que se ve que hay una variación también a partir del oxígeno. Sí. Listo. Hay una consulta sobre dónde podrían encontrar los estudios completos para revisarlos con mayor detalle. Adolfo acaba de colocar el DOI de su estudio. Tal vez Dante lo podría colocar. Sí, bueno, justo los resultados que he expuesto acá están en revisión, ¿sí? Hemos mandado a Scientific Reports, así que estamos en la ronda la primera ronda de revisiones. Pero sobre la variabilidad del oxígeno, sí, podría compartir, tenemos un paper en el cual podrían ver quizás algunos de los resultados, pero están más relacionados a los cambios del oxígeno durante los periodos el niño y la niña, ¿no? Sí, en cuanto a mi publicación, como decías, he pasado el enlace y pueden aprovechar que por ahora se encuentra de acceso libre. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a las próximas charlas científicas cuya difusión la haremos oportunamente a través de la web del IMARPE y de las redes
sociales. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.